¿Qué tal, amigas, amigos? Estas son las noticias más destacadas de este 9 de julio de 2019. Están dadas las condiciones para construir una salida a la crisis de Venezuela. Esto lo aseguró Juan Guaidó. Luego de la reunión que sostuvo con el asesor especial de la Unión Europea, Enrique Iglesias, en Caracas, el presidente encargado Juan Guaidó no confía en el mecanismo de Oslo como la única salida a la crisis política, social y económica del país. Que es un avance. Los que fueron en su momento, o decía el régimen, por cierto, decían ellos, que eran sus aliados, ya están diciendo que hay que buscar una solución a la crisis que Venezuela. El régimen está solo, aislado, está absolutamente arrinconado, incluso dividido. Y no lo digo a lo interno hoy, digo, por ejemplo, Christopher Figuera, digo, por ejemplo, lo que fue en su momento Luis Ortega Díaz, Miguel Rodríguez Torres, Hugo Carvajal, entre otros. Tenemos hoy las condiciones, tenemos hoy Venezuela las condiciones para lograr construir una salida a la crisis. Tenemos hoy Venezuela las condiciones para nosotros lograr, como nunca antes, en ofensiva, asumir todos los terrenos de lucha. No nos dejemos confundir, no nos dejemos dividir. Mientras tanto, en Barbados se iniciaron las negociaciones entre el régimen y el gobierno interino, aunque éstas pudieran terminar antes de lo previsto. Esto es al parecer porque no se ha llegado a acuerdos en los puntos principales. ¿Cuáles son esos puntos? Conversamos sobre esto con nuestra colega de La Voz de América, Celia Mendoza. Se habla acerca de las medidas económicas y esto es algo que lo ha puesto allí el gobierno en disputa de Nicolás Maduro para tratar de llegar a un acuerdo para buscar que se eliminen las sanciones que Estados Unidos ha puesto. La otra cosa fundamental, y esto es claro, es cómo el tema de los precios, algo que se había mencionado, que reiteró el gobierno en disputa de Nicolás Maduro y el gobierno Guaidó, cómo se maneja este tema, y lo vimos durante, como mencionabas en tu segmento anterior, el tema de la jueza Fiuni y cómo inclusive esto ha permeado en los reportes de Michelle Bachelet, hablar acerca de los presos políticos. El tema también de la situación de la crisis humanitaria, que esto es algo que el gobierno interino de Juan Guaidó ha presionado para que se trabaje. Es otra parte de los temas que ellos están manejando y obviamente la posibilidad de un gobierno de transición. Todo esto obviamente va al mismo punto, que es cómo Venezuela se recupera y hace una transición que beneficia al pueblo venezolano. Ahora, los puntos fundamentales en este momento para el gobierno interino de Juan Guaidó es la salida de Nicolás Maduro y un proceso que lleve a unas elecciones. Se habla de algo de 9 meses para que esto se pueda dar, y unas elecciones en donde él no estuviera en la boleta electoral. La primera ministra de Barbados, Mia Mottley, manifestó estar dispuesta a colaborar en avanzar en una solución pacífica a la crisis y dijo que había que ser paciente. Por su lado, el nuevo presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, dijo que su país puede ser la sede de un próximo diálogo. Mientras, Nicolás Maduro dijo que habían sido auspiciosos los avances del diálogo cuando, por cierto, aún no se habían reunido las partes. Dijo también que sostuvo una reunión con el líder humanitario indio, Sri Ravi Shankar, en el Palacio de Miraflores, a fin de fortalecer la diplomacia en estos encuentros. La Asamblea Nacional elevará ante la Corte Penal Internacional el informe presentado sobre Venezuela por parte de Michelle Bachelet. Para que formalmente se entregue como parte del expediente este informe que acaba de generar el Alto Comisionado para Derechos Humanos, se le entregue este informe a la Corte Penal Internacional. Creo que no hay prueba suficiente que diga la realidad terrible que están viviendo los venezolanos, y creo que la Corte Penal tiene que tener de manos de esta Asamblea Nacional este informe. El Parlamento además acordó remitir el informe a todas las organizaciones internacionales y a la par rechazó las observaciones que presentó el régimen, como estas. Es una repetición, una lectura dogmática y repetición de los informes del antiguo Alto Comisionado. Creo que dio un paso en falso. Yo creo que la Bachelet dio un paso en falso al leer un informe que le elaboraron y que le dictaron desde el Departamento de Estado. Cede las presiones de Helio Abrams personales contra la Bachelet y cedió a las presiones. El régimen no cumple las solicitudes de libertad de presos políticos que pidió Michelle Bachelet. Braulio Jatar tenía casa por cárcel. Se ordenó la libertad plena, pero el tribunal decidió que no, que va con medidas cautelares. Y a María Lourdes Afiuni se le ordena libertad plena porque estaba en casa por cárcel, y el tribunal se niega a aplicar las medidas que además han sido ordenadas nada más y nada menos que por la ONU. De tal manera que evidentemente el mandato no se está cumpliendo, ¿no? Conversamos con el propio Braulio Jatar, quien nos explicó su situación. Yo sé lo que se sufre en esas cárceles, estuve en 4. Sé lo que sufren las familias
de esos privados de libertad, las requisas infames a las mujeres, las largas esperas, las angustias. Una de las obligaciones impuestas a los presos políticos que somos semi-liberados o liberados o tenemos oportunidad de acceder a los medios es abogar con mucha fuerza porque se liberen a los presos políticos que quedan atrás. Entre tanto, la hija del general Raúl Isaías Baduel exige fe de vida de su padre, pues desconocen todavía su paradero. Sí, a mañana cumplimos 4 semanas y ni los abogados ni los familiares hemos podido confirmar dónde verdaderamente lo tienen. Como tú bien narraste, inicialmente se conoció que iba a ser trasladado a Fuerte Tiuna, pero esta es la fecha y nosotros no tenemos garantía de absolutamente nada. Nadie nos dice nada. Por otro lado, se cumplen 10 días de la muerte del capitán Acosta Arévalo y aún su cuerpo no ha sido entregado a sus familiares. El abogado Alonso Medina Roa denunció que el personal de seguridad del Ministerio Público no dejó ingresar a los familiares del capitán a la sede de la Fiscalía 34, quienes solicitaron la entrega del cuerpo que permanece en la morgue de Bellomonte. En México, el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, renunció a su cargo por discrepancias en materia económica. Ursúa dijo que el presidente López Obrador ha tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento. El mandatario mexicano aceptó su renuncia por Facebook y nombró a Arturo Herrera como el nuevo titular del despacho. Jesús Santrich no se apareció en la indagatoria que tenía este martes en la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Por lo tanto, algunos analistas se consideran que el ahora parlamentario debería ser capturado y continuar con su proceso por delitos posteriores a la firma del acuerdo de paz con las FARC en ausencia. Santrich, así como otro ex líder guerrillero, Iván Márquez, se encontrarían en Venezuela amparados por el régimen de Maduro. Algunos aseguran que se estarían rearmando. Será hasta la próxima. Chao. Se les quiere.